Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por su puntual asistencia a esta segunda webconferencia del curso de Química Ambiental y la primera webconferencia de esta fase 2 en la que nos encontramos denominada contaminación del agua. Bueno, quisiera preguntarles a ustedes si me escuchan. Recuerden, pueden activar su micrófono o bien pueden escribir a través del chat. Yo también los estoy leyendo, entonces les agradezco me confirmen si me escuchan. Buenas noches, profe, sí te escucho perfecto. Listo, muchísimas gracias. Bueno, les agradezco mucho también por sus confirmaciones aquí a través del chat. Quizás a los que han tenido la oportunidad o bueno, no pudieron asistir a la webconferencia pasada, pues aprovecho para darles la bienvenida a este espacio que esperamos también sea un espacio de interacción, dado que pues no somos muchos, ¿no? No somos muchos realmente en este horario, pues a pesar de que se programa para que se pueda conectar la mayoría, pues no todos logran conectarse y algunos acceden a la grabación del encuentro. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar. Primero que todo, mi nombre es Nauri Castellanos, les voy a estar acompañando como directora y tutora de curso. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de esta webconferencia? Primero que todo, contextualizar un poco la actividad que estamos realizando y que inició el día lunes, para que ustedes comprendan qué es lo que vamos a hacer en esta fase 2 denominada contaminación del agua. Es nuestro primer tema para abordar en el curso, el agua, y pues también que ustedes sepan cómo está integrada la tarea. Entonces, bueno, ya sé que la mayoría de ustedes han podido descargar los documentos que se requieren para esta actividad. No sobra recordarles, importante que en el curso virtual ustedes ingresen desde ahora al entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje, pues ustedes van a encontrar la carpeta guía de actividades y rúbrica de evaluación. Recuerden que en esta carpeta es donde ustedes encuentran los documentos que vamos a trabajar en esta tarea de la fase 2. Van a encontrar un anexo 1 denominado problema y la guía de actividades y rúbrica de evaluación que contiene todos los parámetros de la actividad. Este anexo hace parte del primer paso de la actividad que ahorita voy a explicar. ¿Listo? Entonces, de momento, es importante que ustedes descarguen estos dos documentos. También vamos a encontrar allí el foro de discusión de la unidad 1. Ya pues muchos de ustedes han participado con algunos aspectos de esta tarea que vamos a ir explicando. Si no lo hemos hecho, podemos hacerlo al finalizar de esta clase virtual. Ustedes pueden ingresar al foro, se pueden presentar allí y vamos a arrancar con el primer paso de esta fase 2. Entonces allí ustedes van a encontrar en el entorno de aprendizaje el foro denominado fase 2, desarrollo de la actividad. Allí es donde venimos generando nuestra interacción. En el foro ustedes van a encontrar un mensaje de bienvenida con algunos lineamientos para esta actividad y también pues van a encontrar el formato sobre el cual ustedes pueden desarrollar la actividad. Este es el formato propuesto para que ustedes desarrollen cada uno de los pasos de esta fase 2. ¿Listo? Recuerden ustedes que el material de estudio lo encontramos en el entorno de conocimiento. Allí encontramos el acceso a los libros del curso a través de la biblioteca. Son libros muy interesantes y que nos ayudan también a poder dar respuesta a estas actividades. El día de mañana, mañana viernes, además de compartirles la grabación de esta webconferencia, les voy a compartir un módulo de estudio del curso de Química Ambiental que ustedes van a poder utilizar durante todo el periodo académico. No solo para esta fase 2, sino también para las fases que vienen después de esta. Entonces, mañana yo les comparto este módulo de estudio que también se les va a servir mucho para las diferentes consultas que deban hacer. Eh, bueno, recuerden entonces que esta actividad finaliza el día sábado 13 de marzo a las 11:55 p.m. Esa es la fecha límite para entrega. Si ustedes finalizan la actividad antes, pueden enviarla a través del entorno de evaluación. Listo. Recordemos que esta actividad de la fase 2 es individual, cierra el 13 de marzo y está compuesta por 4 pasos, de los cuales algunos de ustedes pues ya han venido avanzando. Tenemos el paso 1, que tiene que ver con la identificación del problema, todo en relación con la contaminación del agua.
Cuéntenme ustedes a través del chat o pueden también activar su micrófono para confirmarme si ya descargaron el anexo 1 denominado situación problema, la industria en Colombia. ¿Ya lo descargaron? ¿Ya estamos en contexto con este paso 1 o todavía no han ingresado e iniciado con la actividad? Listo, Leonardo, muchas gracias. Gracias, Yuri. Por aquí estoy viendo sus confirmaciones. Listo, Verónica. Muy bien, eso es. Entonces, claro, Emiro, coméntame. Dices que tienes una pregunta. Perfecto, Alejandra ya inició la actividad. También pueden escribir sus preguntas a través del chat o si desean activar el micrófono. ¿Listo? Bueno, Yo tengo una pregunta, profe. sí, claro, cuéntame. Profe, es con respecto en la guía que dice de que realizar un paralelo que permita evidenciar la causa y efecto de la problemática de contaminación hídrica generada por la industria seleccionada. ¿Cómo así? Dice que para construir el paralelo utilice una lluvia de ideas. O sea, me imagino que nada más es plasmar las ideas que se requiere con respecto a... Exacto, bien, Alfonso, listo. Eso ya lo iremos explicando. De hecho, esta lluvia de ideas es una lluvia de causas y efectos en relación con la industria y el sector industrial que tú elegiste y cómo este está afectando el recurso hídrico. Ahorita vamos a explicar en detalle qué debes hacer allí, ¿vale? Pero ya lo vamos a ver en Vale, un gracias. momento. Listo, Alfonso, muchísimas gracias. Bueno, entonces recuerden descargar el anexo 1, déjenme ver si yo lo tengo por aquí. De hecho, en el anexo 1 pues hay un contexto acerca de la industria en Colombia. Este documento pues nos habla acerca de las industrias en el país y sus efectos ambientales. También acerca del agotamiento y contaminación del recurso hídrico. Interesante que ustedes lo descarguen, lo lean, porque este va a ser fundamental para el primer paso de nuestra actividad. ¿Listo? ¿Qué deben hacer ustedes? Inicialmente deben elegir un departamento que de preferencia debe ser en el que ustedes se encuentren. Ustedes van a elegir, ya que seleccionen el departamento, van a elegir un sector industrial, que puede ser el sector de agricultura, ganadería y acuicultura, explotación de minas y canteras, industria manufacturera, por ejemplo. Pueden elegir alguno de estos tres, pero deben revisar que ese departamento en el que ustedes se encuentran presente ese sector industrial, ¿sí? De hecho, se les orienta a través de un ejemplo. El departamento aquí se les presenta un ejemplo en la guía de actividades, que es el Chocó, el sector industrial, la explotación de minas y canteras. Aquí está, vamos a buscar Chocó. Entonces, este tiene dos sectores industriales, agricultura, ganadería y acuicultura, y explotación de minas y canteras. Ustedes pueden elegir alguno que esté presente en su departamento. Y además, como estamos hablando de la contaminación del agua, ustedes van a elegir una industria que precisamente aporte o genere un problema de contaminación del agua. Aquí, por ejemplo, se resalta la mina dedicada a la explotación de dolomitas. ¿Listo? Es más, aquí en este mismo anexo que les he compartido en la parte inferior, ustedes pueden observar algunas de estas industrias que están presentes en estos problemas de contaminación del agua. ¿Listo? Entonces la lectura les da un contexto de lo que deben elegir en ese paso 1. Recuerden entonces, ustedes van a elegir un departamento, un sector industrial y una industria, ¿sí?, que de alguna manera aporte a ese problema de contaminación del agua. Aquí quiero resaltar, no vamos a colocar una empresa, no vamos a colocar un lugar con razón social. He visto en algunos de sus aportes que algunos han colocado puntualmente empresas, pero no. El objetivo es que ustedes definan el tipo de industria que, como les digo, genere este problema también de contaminación hídrica. ¿Listo? Esta selección ustedes la van a dejar plasmada en el foro. ¿Listo? Ese va a ser el primer paso de nuestra actividad. Confirmen ustedes a través del chat si han podido avanzar en el primer paso o bueno, hasta ahora se están poniendo en contexto a través de esta webconferencia. Confírmenme si ya hicieron su elección e incluso si quieren colocarla en el chat también lo pueden hacer. Listo. Alfonso me dice que él eligió la industria de lácteos. Muy bien.
Listo, Verónica, perfecto. Y Pedro eligió agricultura tradicional extensiva, perfecto. De hecho, toda vez que ustedes elijan el sector industrial, también pueden dar una leída de cómo la explotación de minas y canteras afecta al recurso hídrico. Y allí ustedes van a encontrar en esa literatura que ustedes consulten la industria que puede estar participando de ese proceso de contaminación del recurso. ¿Listo? Exactamente. Esto es bien importante porque empezamos a situar tanto el lugar como el tipo de industria para poder analizar el problema, que es nuestro paso 2. Listo, permítanme un segundito, voy a revisar cuántas personas tenemos conectadas. Listo, somos 31 conectados, muy bien. Listo, entonces ahora sí vamos a ir resolviendo un poquito la pregunta que me indica Alfonso, ¿no? Entonces, bueno, déjenme irme al formato que ustedes están diligenciando en este momento, que es el formato en el cual ustedes van a realizar la tarea. Entonces recuerden ustedes que en el formato van a colocar sus datos, nombre presentado a nombre del tutor o grupo, aquí sería pues mi nombre, Nauri Castellanos, y vamos a colocar el problema, departamento, sector industrial e industria. Ese es nuestro primer paso. Aquí vamos al análisis del problema, que es el paso 2, que era lo que nos preguntaba Alfonso. Aquí ustedes van a tener una lluvia de ideas. ¿En qué consiste esa lluvia de ideas? Consiste en identificar tanto los cambios físicos como los agentes que impactan el recurso hídrico. Es decir, podemos hacer una lista de causas y efectos sobre ese recurso hídrico, ¿sí? Pero todo relacionado con la industria que hemos elegido. Ya vamos a revisar cómo esa lluvia de ideas nos va a permitir realizar el diagrama causa y efecto. Yo les voy a presentar un ejemplo para que ustedes lo vean y asimismo tengan una idea de cómo deben desarrollarlo para aquellos que todavía no lo han hecho. ¿Listo? Entonces, en ese paso 2, que es el análisis del problema, usted va a colocar una lista de aspectos conocidos como cambios físicos y agentes que impactan el recurso hídrico. Aquí pues la idea es hacer un paralelo que permita evidenciar las causas y efectos, pero aquí lo que estamos haciendo es una lluvia de ideas de ese tipo de industria y su afección al recurso, y esto nos permitirá construir un diagrama de Ishikawa, ¿sí? Es el tipo de diagrama que vamos a construir para relacionar esos aspectos o esa lluvia de ideas que hemos generado en este paso 2. Voy a compartirles en un momento un ejemplo, ¿listo? Exacto, bueno, dice Edwin, estoy con varias opciones para escoger la de mayor información e impacto. Perfecto, eso también es bueno, que ustedes hagan una búsqueda preliminar, porque de hecho la elección de este departamento y la industria también nos va a ser muy útil para las futuras actividades, ¿sí? En las futuras actividades vamos a emplear parte de la información que hayamos desarrollado en esta unidad 1. Listo, el paso 3, que también lo vamos a abordar el día de hoy. O sea, realmente íbamos a abordar paso 1, 2 y 3 y en la próxima webconferencia arrancamos con el paso 4 y lo vamos a desarrollar en su totalidad. Entonces, para el paso 3 vamos a hacer el diseño de una posible alternativa de solución al problema. Sí, recuerden que nuestro problema es la contaminación del agua generado por alguna industria y sector industrial. Nosotros, para poder hacer un diseño de una posible alternativa de solución al problema, vamos a generar un mapa conceptual con juicios de valor. Esto básicamente consiste en organizar la información que tenemos aquí en nuestro diagrama de Ishikawa y en función de este diagrama poder generar una solución a ese problema. Esto lo vamos a realizar a través de 3 tipos de juicios: un juicio contextual, un juicio categórico y un juicio instrumental. Ahorita yo les voy a explicar en qué consisten este tipo de mapas conceptuales para que ustedes tengan una idea. Sé que muchos ya han avanzado en esta parte porque me han enviado sus aportes a través del foro, pero también tenemos compañeros que hasta ahora están empezando a realizar la actividad. Entonces los voy a poner en contexto en un momento más para que ustedes vean lo que vamos a hacer en este paso 3. Y por último, en el paso 4, vamos a llevar a cabo la aplicación de conceptos. Esos conceptos que veamos el día de hoy en torno al recurso hídrico, los vamos a aplicar en un paso 4 que está conformado por una serie de ejercicios, ¿sí? En el ejercicio 1 vamos a describir los métodos de control
del mapa conceptual. ¿Listo? Aquí vamos a hacer una descripción de los métodos de control utilizados para solucionar ese problema de contaminación del agua. Esto lo vamos a explicar en detalle en la siguiente webconferencia. El ejercicio 2, porque este paso 4 está conformado por 4 ejercicios, ustedes van a seleccionar una letra de la A a la D, que son las opciones que les ofrece la guía, y van a desarrollar el ejercicio correspondiente. Todos estos ejercicios están relacionados con propiedades químicas del agua. El ejercicio 3, vamos a realizar un cálculo de propiedades químicas del agua, específicamente de alcalinidad. Y el ejercicio 4 vamos a hacer un cálculo de dureza en una muestra de agua. Para estos dos ejercicios vamos a necesitar la concentración de algunas sustancias, tanto para el ejercicio 3 como para el ejercicio 4. Estas concentraciones las voy a publicar el día de mañana en el foro, porque ya algunos estudiantes están esperando estas concentraciones para empezar a trabajar en este ejercicio. El día de mañana ustedes van a ver un cuadro con cada uno de sus nombres y a cada estudiante le va a ser asignada una concentración para el desarrollo de este ejercicio 3. Hablo de una concentración de sustancias porque aquí para calcular la alcalinidad pues tenemos algunas sustancias presentes, y también les voy a dar una concentración para el cálculo de dureza de una muestra de agua. Entonces la voy a designar para cada estudiante. Ustedes van a poder encontrar el día de mañana en el foro colaborativo de nuestra actividad. ¿Listo? Listo, Alfonso. Bueno, Alfonso dice, profe, ¿pueden ser físico-químicos? Alfonso, ¿a qué te refieres exactamente? Profe, me refiero a la lista de los aspectos conocidos como cambios físicos agentes, ¿no? O sea, los agentes Ah, físicos. claro, Es decir, claro. pueden ser físico-químicos. Sí, por supuesto. También puedes colocar agentes físico-químicos. Allí no Y, y, tenemos alguna exclusividad. ok, y respecto al último punto, el cuarto, me imagino que todo depende del ejercicio 2 donde se selecciona la letra y de ahí se desprende lo que usted nos vaya a entregar los datos para seguir haciendo los demás ejercicios, me imagino, los otros cálculos. Exactamente, sí. Ok, Ajá, vale, tú vas a gracias. elegir, con mucho gusto, Alfonso. De hecho, tú vas a elegir un ejercicio de los que se dan aquí para el ejercicio 2, porque ustedes van a encontrar varios. Sí, yo Simplemente, elegí el A, yo elegí el A. ya lo dejaste indicado en el foro, Sí, ¿sí? sí, claro. Listo, perfecto. Entonces sí, y el desarrollo del ejercicio 3 y 4 va a depender de las concentraciones que yo les voy a indicar el día de mañana, ¿listo? Ok, perfecto, muchas gracias. Listo, Alfonso, con gusto. No sé si alguno de ustedes tenga, antes de arrancar, porque aquí ya vamos con el contexto de la actividad, ¿tiene alguna duda acerca de la dinámica? De todas maneras, listo, Yuri, muchísimas gracias. Bueno, también sé que Yuri ha avanzado bastante. Profe, yo tengo ahí en los puntos de la letra, uno tiene que borrar el resto y nada más quedarse con el que uno eligió, ¿cierto? Exactamente, sí, señora. De hecho, creo que Ok. estamos hablando de, Yo elegí el C. exacto, lo elegiste aquí, ¿no? Para el ejercicio 2. Exactamente, entonces lo que vas a hacer es simplemente dejas la letra C, ¿sí? Y las demás las puedes eliminar del documento porque ese es el que tú vas a desarrollar, ¿listo? Entonces, aquí miren, para el caso del ejercicio 3, entonces es indispensable que yo les designe la concentración de iones carbonatos y bicarbonatos. Esto lo encontrarán ustedes el día de mañana. Y también aquí, entonces, aquí también yo les suministraré la concentración el día de mañana para el desarrollo del ejercicio 4. Tengan en cuenta que vamos a desarrollar tanto CIPAS como webconferencia para el desarrollo de estos ejercicios del paso 4. O sea, yo voy a hacer ejercicios en contexto para que ustedes vean también cómo se desarrollan, pues para los que estén interesados en revisar todas estas temáticas. De hecho, para el día de hoy, pues vamos a hacer un contexto muy general, porque recuerden que tenemos aproximadamente 1 hora para la webconferencia. Vamos a hacer primero que todo una contextualización del paso 2 y paso 3 a través del diagrama de Ishikawa y a través del mapa de juicios de valor. Vamos a entender cómo se diligencia y qué es lo que llevan estos dos diagramas. Vamos a hablar un poquito de los elementos que necesitamos para realizar cada uno de esos diagramas. Hoy yo les voy a dar un contexto para que ustedes puedan ver los elementos
que necesitamos saber acerca de la contaminación del agua. Vamos a hablar acerca de los fenómenos producidos por la contaminación. Vamos a hablar del muestreo, cómo se realiza el muestreo en terreno para llevar a cabo el tratamiento de agua. Vamos a hablar del tratamiento del agua, también del tratamiento del agua para consumo. Algunos ejemplos de aplicación de tratamientos, indicadores de seguimiento de la contaminación y vamos a hablar un poquito de la calidad del agua potable. Estos son parámetros bien importantes que ustedes como futuros ingenieros ambientales deben conocer toda esta normatividad y parámetros que han sido establecidos para las sustancias que deben estar presentes tanto en agua potable como en agua residual. Este contexto va a ser la base para el desarrollo del paso 1, paso 2 y paso 3. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces por aquí en el chat me dicen que no tienen dudas. Listo. Claro que sí. Delcy me dice, ¿el sector industrial puede ser explotación de hidrocarburos? Claro que sí. Recuerda relacionarlo con el departamento que hayas elegido. Sí, claro, Alejandra, el día de mañana yo les comparto la presentación junto con la grabación, la presentación en PDF para que también puedan tenerla y poder revisar este paso 1, 2 y 3. Para el caso del paso 4, perdón, que es el que vamos a desarrollar dentro de 8 días a través de la webconferencia, vamos a hablar de las propiedades químicas del agua, nos vamos a enfocar en propiedades como el pH, solubilidad de oxígeno en agua, solubilidad de dióxido de carbono, salinidad, dureza, metales en agua, complejos metálicos, alcalinidad en el agua, oxígeno disuelto, DBO, demanda biológica de oxígeno, y DQO, demanda química de oxígeno. Estos parámetros los vamos a abordar en nuestra próxima webconferencia y van a ser muy importantes para el desarrollo del paso 4. ¿Listo? Bueno, entonces aquí quiero mostrarles a nivel general un ejemplo de cómo se desarrolla el diagrama de Ishikawa. ¿Sí? Este es solo un modelo de este tipo de diagramas. El diagrama que ustedes realicen no necesariamente tiene que inscribirse en cada uno de los parámetros que se indican aquí, pero sí debe relacionar las causas del problema de contaminación del agua que está generando la industria que ustedes eligieron. Recuerden que ustedes eligieron una industria y un sector industrial, entonces aquí debemos tener relacionadas las causas, ¿sí? Las causas del por qué ese sector y esa industria generan problemas de contaminación del agua y esto debe verse asociado a un efecto. ¿Listo? Es un diagrama de causa y efecto. ¿Qué se coloca en el efecto? En el efecto vamos a colocar el problema a la derecha y se encierra en una caja. Bueno, esta es una forma de decirlo, sin embargo he visto que en sus diagramas, si Alejandra dice que lo conocía como espina de pescado, claro que sí, también así lo llaman a este tipo de diagramas. En este recuadro ustedes pueden colocar el problema generado por estas causas. La mayoría me está colocando contaminación del agua. Sabemos que contaminación del agua es el problema global. Sin embargo, los efectos derivados de la contaminación del agua son diversos, como por ejemplo, en la industria de minas, ¿sí? Por el uso de diferentes metales, se pueden producir problemas como acidificación de las aguas. ¿Sí? Ese es un efecto derivado de las causas de ese problema de minería, ¿no? Entonces, hablamos de un efecto que es la acidificación de las aguas. En algunos casos, la contaminación de aguas puede generar deforestación con pérdida de biodiversidad. Eso ustedes lo pueden colocar aquí, ¿sí? Recuerden que un efecto es un resultado de las acciones llevadas a cabo por el problema, ¿sí? Y por tanto se verifican después del problema. Entonces es importante que no solo coloquemos contaminación del agua, sino que ustedes también logren identificar un efecto directo derivado de esas causas. Sedimentación, alteración físico-química de las aguas, como nos decía Alfonso previamente, afectación de la dinámica de los cuerpos de agua, incremento de la turbidez, entre otros efectos. ¿Listo? Exactamente, por aquí Oscar dice que... Sí, señora, te escucho. Dentro del efecto, por ejemplo, en el tema cuando se hace
la explotación de hidrocarburos se usa mucha agua. Uno puede colocar como, ¿cómo se llama eso? Como pérdida del agua dulce, o sea, por decirlo así, que se minimiza la cantidad de agua dulce en las áreas, o algo así. Ah, perfecto. Bueno, esto tiene que ver con alteración de las características físico-químicas y allá puedes asociar el color, la turbidez, bueno, alguna propiedad específica, claro, lo puedes hacer. De hecho, de eso se trata. El efecto tiene Profe, que ser algo más específico. Sí, Alfonso. Alfonso. claro. Profe, disculpe, mire, casualmente eso es lo que iba a preguntar. Por ejemplo, en el tema de, de las empresas lácteas, lo que es las grasas y aceites ocasionan mucha burbuja en el agua. Eso, por ejemplo, aquí nos pasa que en el agua lo que ocasiona las grasas y aceites es que le da mucha burbuja y hay mucha concentración Ajá. en el agua con respecto a la burbuja esa. Entonces, ¿puedo especificar eso, lo de las burbujas en el agua? Claro, sí. De todas maneras, sí es bueno que consultes, y esa sí es una tareita, ese efecto, Ese digamos, efecto. puede Sí, estar asociado a un incremento de turbidez. ¿No? Hay alguna propiedad del agua que debe estar siendo afectada y ese es un efecto que tú sí. acabas de mencionar la semana Ok. pasada. Entonces, trata de mencionarlo de forma concreta, Sí, exactamente, ok. Perfecto. pero sí, claro, por supuesto, ese sirve también. Vale, gracias. ¿Asocias las diferentes causas? Vale, con mucho gusto. Y pues bueno, en el diagrama se propone que hayan diferentes causas en relación con la medición, material, maquinaria, pero bueno, esto es muy específico para el tipo de diagrama. Como nosotros estamos abordando un problema de contaminación de tipo ambiental, pues simplemente lo que vamos a hacer es colocar las causas principales que ustedes consideren, las causas más importantes, y si consideran que esas causas dan lugar a subcausas, así también le llaman, pues también podemos colocarlas en el diagrama. Les voy a compartir un ejemplo para que ustedes vean. Esta es una generalidad de un sistema industrial, ¿no? No está situado aquí en contaminación del agua, este es un sistema industrial que presenta productos con defecto, productos con defecto. Este es el efecto, el producto con defecto. ¿Y esto a qué se debe? A diferentes causas. Tenemos causas derivadas de la maquinaria, como falta de mantenimiento, equipos obsoletos. Tenemos también causas derivadas del personal que trabaja allí en esa empresa, como falta de entrenamiento, conversaciones paralelas. Todas estas son subcausas, ¿sí? Subcausas, esta es la causa principal que lleva a generar un producto con defecto. Tenemos algunos métodos, factores asociados a los métodos, como la falta de control de calidad, jornada de trabajo excesiva, y en cuanto a los materiales, materias primas con defecto, que esto puede producir también pues este problema, y herramientas sin corte. Este es solo un ejemplo muy general para que ustedes vean cómo podemos elaborar ese diagrama de Ishikawa, ¿listo? Bueno, por aquí me preguntan, profe, ¿podemos describir varios efectos o el más representativo? Listo, Pedro, esa es una buena pregunta. Recuerden que ustedes, para esta actividad, tienen que realizar una lluvia de ideas y justo cuando tú me mencionas que si se pueden mencionar varios efectos, podríamos colocar todos estos efectos que ustedes identifiquen en la lluvia de ideas. Y luego, ya que ustedes tengan todos estos insumos, pues vamos a relacionarlos en el diagrama de causa y efecto. Yo les recomiendo que solo tengan un efecto identificado y a partir de él generen las causas correspondientes. Si no, el diagrama se les va a complicar si tienen varios efectos. ¿Listo? Entonces, es la recomendación. Identifiquen un efecto de esa lluvia de ideas y realicen el diagrama. Aquí pues ya hay este es un tipo de diagrama más situado con lo que nosotros estamos trabajando en el curso, que es la contaminación ambiental. Hay algunos aspectos en este diagrama derivados de la contaminación del agua, pero bueno, solo quiero que lo vean a manera de ejemplo. El efecto es la lluvia ácida, entonces hay unas causas principales de la lluvia ácida. Aquí tenemos entonces una flecha central, que es como se elaboran estos diagramas, y unas flechas que surgen de las causas y que son las que alimentan ese efecto. Entonces tenemos algunas causas como la lluvia con un pH menor a 5.5, que es el causante de la lluvia ácida,
fuentes móviles, como la quema de combustibles fósiles, todo esto aporta a la lluvia ácida, emisiones urbanas, como el uso de calefactores, y algunas fuentes fijas, como por ejemplo las emisiones de centrales eléctricas que generan formación de óxidos de azufre. Todo esto que ustedes ven aquí, más pequeñito, son subcausas, así se denominan en este tipo de diagramas, subcausas. Entonces, recomendación, identifiquen las causas que ustedes consideran como las más importantes y que generan directamente ese efecto, y en función de eso, pues pueden identificar algunas otras subcausas más específicas, quizás derivadas de la literatura. Yo les recomiendo también leer un poco acerca de este sector que ustedes eligieron, de este sector industrial. Busquen ese fundamento científico que también les va a servir a ustedes más adelante en su aplicación, pues de todos estos conceptos, y traten de generar el tipo de diagrama. ¿Listo? Listo, Andri. Bueno, recuerden ustedes, tú me preguntas por la plantilla para el desarrollo de la actividad. Aquí rápidamente les muestro. En el entorno de aprendizaje, ustedes van a ingresar al foro de discusión, que de hecho es allí donde hemos arrancado con nuestra interacción, y en ese foro de discusión les voy a compartir un ejemplo de alguno de los foros. Aquí el sistema me muestra todos los foros. Ustedes encuentran el mensaje de apertura con una generalidad de lo que les estoy indicando, cómo descargar la guía y el anexo para el paso 1. Y en la parte inferior ustedes encuentran el formato fase 2, química ambiental. Ese es el formato donde vamos a desarrollar la actividad. Entonces, Andri, lo puedes descargar directamente desde el foro. ¿Listo? Este ustedes lo encuentran acá. Entonces les recomiendo, por favor, denle un vistazo al mensaje de apertura y van a descargar el material. ¿Listo? Necesitamos el formato para desarrollar la actividad. ¿Vale? Listo, Andri, con mucho gusto. Eso. Entonces, bueno, para el paso 3 vamos a tener un esquema relativamente sencillo, pero aquí también quiero hacer nuevamente un pequeño llamado de atención, porque a mí me han enviado unos aportes muy interesantes. De hecho, he leído cada uno de los documentos que ustedes me han enviado. Sin embargo, estoy observando que el diagrama de juicios de valor, que ya lo vamos a ver, lo están elaborando con base en el problema de contaminación del agua, pero no lo están situando con la industria que ustedes eligieron. O sea, me están hablando de forma muy general de la contaminación del agua en este diagrama, pero no estamos dándole fundamento a la industria y al problema que identificamos desde el inicio en el paso 1. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consisten estos mapas con juicios de valor? Estos mapas con juicios de valor tienen 3 tipos de juicios. Un juicio contextual, que hace referencia al estado actual del sector industrial y la industria seleccionada, y cómo esa industria afecta el recurso hídrico, ¿sí? Entonces aquí básicamente vamos a poner en contexto el sector industrial, cómo este afecta el recurso hídrico, ¿sí? Y no vamos a hablar únicamente de la contaminación del agua en sí, sino cómo esa industria afecta el recurso hídrico, ¿listo? Entonces vamos a poner en contexto la situación que hayamos elegido. Aquí, en cuanto al juicio categórico, nosotros vamos a hablar en este juicio categórico, que es aquí donde ustedes ya pueden expresar sus opiniones frente a la situación. Vamos a hablar acerca del estado deseado, ¿sí? Es decir, cómo podemos mejorar ese problema de contaminación hídrica generado por esa industria. Es decir, ¿qué se necesita para disminuir la contaminación hídrica provocada por la industria elegida, ¿sí? Y el sector industrial elegido? Entonces aquí van a colocar ustedes un juicio categórico de ese estado deseado. Y en cuanto al juicio instrumental, vamos a colocar los métodos para lograr el estado deseado. De hecho, ahorita yo les voy a hablar un poco acerca de estos métodos de descontaminación del agua generada por diferentes sectores industriales, que también les va a servir para este juicio instrumental. Entonces recuerden, aquí vamos a colocar los métodos para lograr ese estado deseado. Entonces aquí les doy algunos ejemplos.
Por ejemplo, plantas bioacumulables para absorber la contaminación. Ustedes saben que en muchos lugares, sobre todo donde hay curtiembres y sobre todo si están cerca a cuerpos de agua o humedales, lo que se hace es sembrar cultivos de buchón de agua o también conocido como lirio de agua. ¿Esto para qué? Para tratar de remover los metales pesados que se pueda generar con este tipo de industrias. Entonces, se crea el cultivo, se absorben los metales pesados y se retira el cultivo del agua. Esa puede ser, o ese puede ser un juicio instrumental, un ejemplo para este tipo de juicios, ¿listo? Entonces, bueno, aquí les quise colocar este ejemplo. Este ejemplo pues es de un problema de contaminación identificado por el extensivo uso de la caña de azúcar o cultivos de caña de azúcar. Se habla de que ha generado un alto impacto en la atmósfera y la calidad del aire por sus prácticas, en especial la quema de follaje. Entonces aquí quiero que ustedes vean, hay un contexto muy específico, hay un juicio categórico que habla del mejoramiento de la salud y de nuestro entorno, qué tecnologías se pueden implementar, pero esto también asociado al contexto que se indica, y el juicio instrumental, que son los métodos, condensación y absorción, para tratar de minimizar esa contaminación del aire. ¿Listo? Este es solo un ejemplo de un mapa con juicios de valor. Bueno, este es un ejemplo también de mapa de juicios de valor. Bueno, quiero compartírselos. Es acerca del jaguar, ¿sí? Del jaguar, que es un tipo de pantera. Entonces aquí se dan los juicios de valor, los juicios contextuales, categóricos e instrumentales. En los juicios contextuales, pues hablamos del estado del jaguar o de la pantera desde el punto de vista ecológico. ¿Sí? Entonces hablamos de que es una especie casi amenazada, principalmente por el aumento de la población humana. O sea, aquí estamos poniendo en contexto al lector acerca de esta problemática. Esto ha causado la fragmentación de su hábitat, originado por, entonces aquí pues se habla de los problemas ambientales, cacería, deforestación, disminución de sus presas, expansión de la frontera agropecuaria, ¿sí? Esto en cuanto al contexto. En cuanto a los juicios categóricos, es el estado deseado es la conservación de la pantera onca, y pues esto para lograr la protección y conservación de su hábitat. Entonces, en este diagrama, pues también hay algo de creatividad porque también se plantean algunas estrategias dentro de ese estado deseado para lograr la conservación del jaguar, como la declaración de áreas protegidas, reforestación, corredores biológicos y el manejo semiestabulado y autosostenible del ganado, ¿sí? Y en cuanto a los juicios instrumentales, es cómo llegar al estado deseado a partir de la restauración del hábitat, ya que esto garantiza la conservación de la especie, que es el jaguar o la pantera onca. Y se plantean algunas estrategias también, o sea, todo esto realmente está ligado a tratar de identificar una solución a esa problemática ambiental que hemos identificado a partir de la industria. ¿Listo? Este es solo un ejemplo. La mayoría de los ejemplos que me han compartido ustedes son de este estilo. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema, ustedes pueden elaborar el mapa como deseen, pero siempre teniendo en cuenta los tres tipos de juicios. Listo, entonces, bueno, quisiera saber si hasta aquí tenemos alguna inquietud. Bueno, profe, yo me perdí un poquito en lo último que estaba del último del mapa conceptual. Ese es con respecto al hábitat que es con respecto al hábitat que es afectado por la contaminación del agua debido a la planta, a dicha empresa. Exactamente, o sea, ya cuando tú lo sitúes con la industria que has elegido, entonces aquí pues ustedes lo que van a hacer es básicamente colocar el contexto, ¿no? El contexto del tipo de industria que tú elegiste y cómo está afectando el recurso hídrico en el departamento. ¿Sí? Entonces vas a colocar el contexto, luego el juicio categórico, que es el estado deseado, entonces cómo se puede minimizar ese impacto de esa industria, por ejemplo, si es la industria minera, cómo reducir el impacto de la industria minera sobre
la contaminación del recurso hídrico. Entonces puedes hablar de algunos de los métodos identificados previamente en el diagrama de Ishikawa, ¿sí? Y aquí en el juicio instrumental, pues ya puedes colocar algunos de los métodos, ¿no? Algunos de los métodos específicos, por ejemplo, no sé, filtración, coagulación. Bueno, esto depende mucho de la búsqueda que hayas realizado, pero la idea es que ustedes lo identifiquen a partir de la industria seleccionada, ¿listo? Ok, sí, pero más que todo fue en la parte del mapa conceptual que creo que estaba un poquito perdido, sí. Ah, Correcto. listo, perfecto. Este es otro ejemplo, ¿listo? Este es otro ejemplo para que ustedes vean cómo se puede elaborar también a partir de conceptos muy puntuales, ¿sí? Ah, Pues ok, o sea, son los mismos, es lo mismo que la diapositiva anterior. exactamente. Ah, ok. Son dos ejemplos, Ah, ok. exactamente, son dos ejemplos, pero lo que quiero que ustedes vean es que este contiene los tres elementos: juicios contextuales, categóricos e instrumentales, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, con mucho gusto, Alfonso. Muy bien. Claro que sí, cualquiera de los dos son válidos. No es necesario que hagas los dos. De hecho, aquí en el formato que ustedes pues diligencian, vamos a tener un espacio muy reducido para este mapa de juicios de valor. Pueden hacerlo de la forma que ustedes consideren adecuada, utilizando los conceptos que les permitan explicar y poner en contexto al lector acerca de esa problemática ambiental y la industria seleccionada, pero recuerden que vamos a tener los tres tipos de juicios: contextual, categórico e instrumental. ¿Listo? Bueno, entonces aquí pues yo voy a dar algunos conceptos que a ustedes les van a servir bastante para el desarrollo de estos pasos: paso 1, paso 2, paso 3. Vamos a identificar primero las características del recurso hídrico, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca del tema de la contaminación del recurso hídrico y de los tratamientos, ¿listo? De los tratamientos. Estos son insumos muy valiosos, como les digo, para su formación, y que también les va a permitir realizar la actividad, ¿no? Están enfocados también a que ustedes tengan más elementos en su lluvia de ideas. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vamos a arrancar con algo, y es con la distribución de los recursos hídricos a nivel mundial. Entonces debemos saber aquí que la distribución mundial de los recursos hídricos es muy irregular. La mayor parte del agua que se encuentra en la atmósfera, y aquí ustedes pueden ver los diferentes tipos de cuerpos de agua, pues la mayor parte del agua atmosférica proviene de los océanos. Lo podemos ver aquí en la parte inferior, que es conocida como el agua salobre o agua salina. Entonces, vemos aquí que en relación con el agua total que tenemos a nivel mundial, el agua salina representa el 97,47% del porcentaje total del agua. ¿Sí? Aquí también podemos encontrar otros cuerpos de agua, como el que me mencionaban al inicio, como el agua dulce. ¿Sí? Este representa un 2,53% del porcentaje total del agua, seguido de los glaciares y capas polares, que representan un 1,76%, y en un menor porcentaje tenemos el agua subterránea y el agua de los lagos, ríos y atmósfera, que representan también un porcentaje muy bajo en relación con el porcentaje total de agua. ¿Listo? Entonces aquí vemos que el porcentaje mayoritario es del agua salina. Listo. Entonces, bueno. Profe, ¿esos datos son actualizados? Sí, bueno, estos son los datos que se encuentran actualmente en la literatura, en la página de la FAO. Ajá. Sin embargo, pues estos datos también van cambiando, realmente Sí. van cambiando, van variando bastante. Ajá. Entonces, esta referencia, por ejemplo, es del año 2019, o sea, este es el estado hasta el año 2019, pero seguramente al año 2020 ya han cambiado un Ya, poco. eso ha cambiado muchísimo, total. Ajá, tenemos que revisarlos nuevamente, pero estos son los porcentajes a grosso modo y la distribución a nivel mundial. ¿Listo? Listo, entonces también es bien importante conocer cómo se traslada el agua de unos lugares a otros, ¿sí? Esto se realiza a través del ciclo hidrológico o ciclo biogeoquímico también del agua. En este ciclo hay una intervención mínima de reacciones químicas, ¿sí? Aquí, por lo generalmente, en este ciclo hidrológico hay un almacenamiento y movimiento del agua entre la biosfera, la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera.
¿sí? Recordemos en este caso que la biosfera hace referencia a la capa de agua, tierra y una masa delgada de aire en la cual habitan los seres vivos. Tenemos la litosfera, ¿sí? Que es la capa externa y rígida de la Tierra. Este ciclo hidrológico pues también está conformado por la hidrosfera, es la parte de la Tierra ocupada por los océanos, los mares, los ríos, los lagos y bueno, las demás masas y corrientes de agua. Tenemos también la atmósfera participando de este ciclo hidrológico, que es la capa gaseosa de la Tierra, compuesta pues por gases y por algunas partículas suspendidas o sólidos o líquidos en suspensión. Y tenemos también la criósfera. ¿Qué es la criósfera? Es la parte de la superficie de la Tierra donde el agua se encuentra en estado sólido. ¿Sí? Aquí estamos hablando, por ejemplo, como el hielo de los mares, de los ríos. Cascos polares. Perdón. Cascos polares, está Los congelado. cascos polares, exactamente, los glaciares. Entonces aquí pues hablamos de esos cuerpos de agua que también hacen parte de ese ciclo hidrológico. Y entonces es bien importante también que conozcamos un poco acerca de estos aspectos. Entonces, bueno, ya situando un poco qué ha pasado a lo largo del tiempo con esta generación de contaminación derivada de procesos industriales, incluso de procesos diarios y antropogénicos, podemos encontrar diferentes compuestos que son los causantes de la contaminación del agua. ¿Sí? Algunos de estos compuestos pues son de tipo inorgánico, proveniente de diferentes industrias. Ya vamos a hablar un poquito de estas industrias. Tenemos, por ejemplo, algunos compuestos como algunos elementos o metales como el cadmio, el mercurio, el bismuto, el zinc, aluminio, cobre, cobalto, cromo, manganeso, plomo, algunos aminoderivados. Tenemos también los sulfitos, el ácido sulfhídrico y los sulfatos, ¿no? Óxidos de azufre, perdón. También tenemos los sulfatos, son sustancias inorgánicas que están presentes y generan la contaminación del agua. También tenemos compuestos orgánicos que aportan grandemente a esta contaminación, como los jabones, detergentes, grasas, aceites, que era lo que ustedes mencionaban al inicio, ¿no? Con todo esto que me comentan de los productos lácteos, de la industria y generación de hidrocarburos, entre otros. También tenemos la generación de compuestos fenólicos, purines, organoclorados, aromáticos, compuestos aromáticos derivados del petróleo. Aquí tenemos los compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? Estos compuestos en su totalidad consumen oxígeno necesario para la vida acuática. ¿Listo? Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. En relación con estas sustancias, los purines, bueno, no sé si ustedes saben a qué hace referencia los purines. ¿Los han escuchado? O quizás los que ya están trabajando en el área ambiental. No, yo nunca había escuchado los purines. Listo. Bueno, por aquí yo también los estoy leyendo en el chat. Recuerden que en el chat también pueden participar. Los purines hacen referencia a las aguas residuales por restos vegetales, exactamente, Yuri, muy bien, cosechas, semillas, animales muertos, etcétera. Esto se denomina purines. ¿Listo? Entonces, son todos los que generan la contaminación en aguas residuales. Entonces, bueno, también tenemos algunos otros compuestos que están presentes en el agua, como los bionutrientes. Aquí tenemos algunos compuestos nitrogenados, formados por nitritos, nitratos, sustancias derivadas de amoníaco, organonitrogenados, ¿sí? Algunos compuestos organonitrogenados. Tenemos algunos compuestos fosforados, ¿sí? Formados a partir de fosfatos y organofosforados. Entonces, ¿de dónde se derivan todo este tipo de compuestos? De la industria del plástico, carburantes, pinturas, detergentes, plaguicidas, compuestos farmacéuticos y aditivos de alimentos, entre otros. Todos estos compuestos derivados de este tipo de industrias pueden dar lugar a problemáticas como la eutrofización. ¿Sí? La eutrofización hace referencia a un aporte excesivo de nutrientes inorgánicos
Estos generalmente proceden de actividades humanas, ¿sí? Entonces, estos nutrientes que generan la eutrofización son principalmente nitrógeno y fósforo. Esto en los ecosistemas acuáticos produce la proliferación descontrolada de algas y fitoplancton, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les comparto una imagen de la costa del Golfo de México. Aquí, pues en este Golfo de México se ha producido una muerte masiva de peces debido a la presencia de este tipo de nutrientes inorgánicos. ¿Listo? Exactamente. Bueno, perfecto. Los lixiviados los vamos a trabajar más adelante. Exacto. Bueno, entonces también, como parte de esta problemática de contaminación del agua, también tenemos la presencia de sustancias radiactivas, que también pueden derivarse de diferentes procesos industriales. Tenemos desechos de uranio empleados con fines científicos. Esto pues de alguna manera genera una concentración de esos compuestos en agua superficial. Por ejemplo, tenemos potasio 40 y radio 224, son isótopos de estos elementos que pueden estar presentes en agua superficial, y en agua subterránea también se ha encontrado pues porcentajes, concentraciones de radón. ¿Sí? El uso, en este caso, del agua subterránea con concentraciones de radón puede generar cáncer en los pulmones por inhalación. También tenemos algunas sustancias patógenas, como por ejemplo las bacterias que producen enfermedades como la hepatitis, el tifus, el cólera, la poliomielitis, entre otros. Y tenemos también en el agua la presencia de sedimentos, ¿sí? Esto es bien importante porque la presencia de sedimentos puede disminuir la capacidad de lagos y embalses y además afecta la vida en los fondos, aumenta la turbiedad y reduce la penetración de la luz. De hecho, algunos de ustedes ya habrán identificado en el tipo de industria que ustedes eligieron qué tipo de compuestos pueden estar generando este tipo de contaminación. ¿Listo? Entonces es importante. También yo les comparto igual esta presentación el día de mañana para que ustedes también revisen qué tipo de compuestos pueden estar presentes o puede estar generando la industria que ustedes han elegido. Bueno, entonces, claro, tenemos los fenómenos producidos por la contaminación. Ya hablamos previamente de la eutrofización. Recuerden que la eutrofización hace referencia al aporte excesivo de nutrientes inorgánicos procedentes de actividades humanas. Esa eutrofización puede ser natural. Aquí tenemos una foto que ilustra ese proceso, de eutrofización. Entonces, esta puede ser natural cuando las cuencas que arrastran suelo y nutrientes disueltos, o sea, cuando esto ocurre, pues llevamos a cabo una eutrofización de tipo natural, y esta eutrofización también puede ser antropogénica, ¿sí? Cuando procede de la agricultura, agua doméstica y ganadería. Ese tipo de residuos también puede dar lugar a estos procesos de eutrofización. ¿Qué provoca la eutrofización? Una disminución en la actividad fotosintética, ¿sí? Precisamente, pues el paso de la luz va a estar impedido por la cantidad de residuos presentes. Tenemos Profe, también, sí, Leonardo. profe, un paréntesis ahí, no sé, pero creo que ahí sí, digamos lo que decía el compañero al comienzo de cuando tenemos gases y aceites, esto por densidad de lo que nos impide es el traspaso de luz al agua, por eso no hay fotosíntesis, por eso hay aumento de nutrientes y hay eutrofización, ¿sí? ¿O estoy mal? Sí, claro, también eso aporta, claro que sí. De hecho, pues en este caso la presencia de aceites, como tú lo mencionas, puede generar una tensión superficial que efectivamente impide el paso de la radiación al cuerpo de agua y por tanto disminuye la vida en el ecosistema acuático. Pero claro, también la presencia de este tipo de compuestos genera esta problemática también. De hecho, pues aquí... ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, o sea, en estas áreas hay mucho estancamiento de aguas? Por ejemplo, se producen lluvias y queda un agua ahí estancada. ¿También se le puede llamar eutrofización?
Bueno, esto depende porque generalmente cuando la materia orgánica se descompone, también puede generar sedimentos. No necesariamente se genera un proceso de eutrofización en el que tenemos prácticamente un nulo acceso de la luz hacia el recurso hídrico, sino que se forman estos sedimentos y son los que generan, por ejemplo, la descomposición de la materia orgánica, pues genera estos olores y demás, pero también puede ser por sedimentación, no necesariamente por eutrofización. Sí, entonces digamos que esto depende más de las características que pueda tener el cuerpo de agua. Profe, yo hago una pregunta. Yo siempre me he preguntado porque resulta y pasa aquí frente a mi casa hay un manhole, ¿verdad? Un manhole, un alcantarillado, Ok, ajá. ¿verdad? He visto en muchas partes de que cuando un alcantarillado se rebosa, ¿verdad? Y bota aguas negras, alrededor hay temas de, ahí pongámosle, un pasto que está cortado, o más bien, cuando un manhole se rebosa he visto que crece demasiado el pasto, o sea, lo que había ahí antes, que no había pasto, pues veo que crece mucho, con mucha más rapidez, y eso es debido a la materia orgánica, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. De hecho, tiene suficiente materia orgánica que puede generar incluso hasta cultivos, ¿no? Que, bueno, de hecho lo menciona una de tus compañeras aquí, como en los humedales o en algunos cuerpos de agua. Tenemos tanto material orgánico sedimentado o incluso suspendido que puede generar otras formas de vida. Entonces, bueno, esto también puede estar asociado a procesos de eutrofización también. Es correcto, por eso es que le estaba preguntando, porque me parecía que eso también tenía que ver con la eutrofización, que yo me lo preguntaba hace mucho tiempo. Sí, claro que sí, Alfonso. De hecho, sí, hace parte de, y pues bueno, también está asociado al aumento de la descomposición de material orgánico. O sea, estas son como las consecuencias de ese proceso, de ese fenómeno de eutrofización. Una disminución de oxígeno disuelto, porque como decía Leonardo, pues ya no tenemos prácticamente procesos fotosintéticos, ¿no? Entonces esto también genera una disminución del oxígeno disuelto, una disminución de organismos en el cuerpo de agua y la producción de algunos compuestos que son derivados de la descomposición de materia orgánica, que son ácido sulfídrico y metano. ¿Sí? Entonces, básicamente esos son los fenómenos producidos por la contaminación. Igual tenemos más fenómenos, ¿no? Tenemos más fenómenos que ustedes también pueden identificar con base en la industria que ustedes hayan elegido. ¿Listo? Disminución de oxígeno disuelto, sí, de DBO, pues. Exactamente, disminución de oxígeno disuelto, que de hecho vamos a aprender a realizar este cálculo en la siguiente clase. Vamos a hacer algunos cálculos en relación con estas propiedades físico-químicas, pero hay una disminución de ese oxígeno disuelto. Tenemos otros dos fenómenos que son la acidez y la salinidad. Vamos a ver que hay un aumento de la acidez y la salinidad atribuidos a la contaminación del agua. Uno de estos fenómenos es la lluvia ácida. Esta es la que se forma cuando la humedad del aire reacciona con óxidos de nitrógeno, por aquí los tenemos en la imagen, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, que son emitidos por la industria o por los vehículos. Al final, pues estas sustancias se van a depositar destruyendo plantas, cosechas y jardines. Entonces, bueno, esta es quizás una de las problemáticas más frecuentes en aquellas ciudades en donde pues el calentamiento global o el calentamiento global sabemos que es un fenómeno mundial, pero en donde el efecto invernadero pues está aumentando debido a la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Valga la redundancia. Entonces tenemos este proceso que es de lluvia ácida. Y la tala de árboles, profe. La tala de árboles también, claro que sí, también se incluye. Porque la tala de árboles, en mayor cantidad de tala que se haga, pues la demanda de contaminantes atmosféricos aumenta. Exactamente. Y provoca la lluvia ácida. Ajá, es consecuencia de que de hecho más adelante vamos a ver un poco de esto cuando hablemos de la contaminación del suelo. Vamos a tocar sobre todo estos temas, pero también son consecuencia exactamente del incremento de la lluvia ácida. Alfonso, muy bien. Y tenemos Perdón, las... mm, Sí, sí, perdón, señor. profe. Yo quería hacerle una aclaración al compañero Leonardo. Él decía
disminución de oxígeno disuelto y el concepto es demanda de oxígeno disuelto. Demanda de oxígeno disuelto. O sea, es diferente porque la demanda de oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno que necesitan las bacterias para degradar un contaminante o un componente orgánico. Exactamente, exactamente. Bueno, este sería el parámetro físico-químico, ¿no? Y que de hecho es un parámetro que también vamos a aprender a calcular. Pero sí, en este problema de eutrofización vemos una disminución del oxígeno que puede estar disuelto en el cuerpo de agua precisamente por la no producción de procesos fotosintéticos. O sea, ahí lo estábamos refiriendo a la eutrofización. Sí, pero efectivamente el concepto de BO está asociado a esa demanda. Bueno, entonces, para el caso de la salinidad, esta salinidad generalmente se mide en gramos sobre litro. Esa es la unidad de concentración utilizada para la salinidad. Gramos sobre litro en agua salada, porque nuestra disolución en este caso sería el agua salada, y es el contenido de sales minerales disueltas en el cuerpo de agua. Aquí pues ustedes pueden ver una foto del Mar Muerto en Jordania. El Mar Muerto tiene aproximadamente una concentración superior a los 300 gramos sobre litro. ¿Sí? De hecho, la concentración de sal, en este caso de sales minerales, es aproximadamente de 350 y 370 gramos sobre litro. Y pues este lugar, el Mar Muerto, pues está ubicado en una cuenca hidrográfica, sin salidas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los minerales desembocan en él y quedan allí para siempre. Y esto es lo que genera, no sé si ustedes han visto fotos de turistas que flotan en el Mar Muerto. Entonces se le llama Mar Muerto porque bajo esas condiciones es imposible tener una forma de vida en ese cuerpo de agua. ¿Listo? Entonces ese es otro problema asociado y hay cuerpos de agua que tienen también problemas de salinidad. Listo. Entonces... Y sin embargo, profe, disculpe, sin embargo, todo lo que se está viendo hoy en día es casualmente debido a la baja cantidad de agua dulce que hay en el mundo. Se está optando por hacer los procesos de desalinización del agua para poder potabilizar el agua salada. Exactamente, esa es una alternativa frente a toda esta problemática, que es una problemática que va en aumento, va incrementando precisamente por la aparición de nuevos contaminantes en el agua. En Europa existe la planta desalinizadora más grande del mundo, casualmente. Y lo que es Israel, por lo general, la gran mayoría de su agua es desalinizada. Claro, y bueno, también ahí vale la pena aclarar que, por ejemplo, en el Mar Muerto, que se encuentran todas estas sales minerales, muchas universidades allí en Israel se han encargado de dar un uso también a todas esas sales minerales que se extraen de ese proceso de desalinización para diferentes propósitos. Total. También es un ciclo y se le está tratando de dar uso a esos contaminantes que, bueno, pues considero que aquí estamos un poquito lejos, pero para eso necesitamos más ingenieros ambientales. Los israelíes son la potencia en ese tema. Ellos le dan el uso al agua de todas las formas habidas y por haber. Bien, Alfonso. Perfecto. Bueno, entonces, bien interesante lo que ustedes nos cuentan y además ustedes saben, pueden igual activar su micrófono y comentar todas estas cosas que sé que muchos de ustedes también están ya en el área o trabajando en este tipo de sectores. Entonces, bueno, no sabemos todavía para este semestre si vayamos a tener laboratorios presenciales o virtuales. La verdad, todo apunta a que sean virtuales, todavía no lo sabemos. Pero normalmente cuando tenemos los laboratorios presenciales en química ambiental, pues hacemos una práctica de contaminación de agua y determinación de algunos parámetros físico-químicos en muestras de agua de cuerpos, perdón la redundancia, cuerpos de agua cercanos a sus lugares de vivienda, ¿no? Entonces los estudiantes llevan diferentes muestras y frente a ellas pues hacemos diferentes tipos de análisis. Para hacer ese muestreo de agua y para revisar, por ejemplo, tanto sus propiedades como su tratamiento, podemos hacer un muestreo aleatorio simple en donde se toma una muestra de agua de un sitio determinado y una sola vez.
Podemos tener también un muestreo sistemático, entonces este muestreo pues sí se toma en unos puntos muy específicos u organizados con el fin de comparar las características físico-químicas de cada muestra, ¿no? Quizás este es uno de los estudios más rigurosos. Y tenemos también un muestreo dirigido. Este pues se define en puntos específicos y aleatorios para toma de muestras, ¿sí? Entonces aquí pues tenemos más bien una aleatoriedad en cuanto al tipo de muestras. Entonces, bueno, con relación a la muestra simple, pues es una muestra en un tiempo y lugar específico. Entonces, este tipo de muestreo se utiliza mucho en las redes de abastecimiento de agua potable. Para el caso de las muestras compuestas... Profe, disculpe una preguntita, disculpe que le interrumpa. Ese muestreo simple es lo mismo que el muestreo puntual, ¿verdad? Bueno, no lo conozco con ese nombre, pero parece ser que la palabra apunta a lo mismo, sí, pero no lo conozco como muestreo puntual. Pero sí Sí, debe ser. sí, es donde se determina un punto del cuerpo de agua donde se va a tomar un muestreo en ciertos tiempos, cada tanto tiempo. Perfecto, sí. De hecho, exactamente, el muestreo simple hace referencia también a ese tipo de metodología. Sí, pues lo digo porque así lo aprendí yo cuando estudié en la otra universidad antes de transferirme para la UNAD, y pues siempre hablábamos de lo puntual, compuesto. Ah, perfecto. Profe, una Exactamente. cosita, qué pena, con respecto a lo que dice el compañero, pues él tiene razón. Lo que pasa es que yo también yo trabajo o trabajé con ese tema de monitoreo de calidad de aire y agua. Y digamos que uno en ese sector, ese lo conoce como puntual o como compuesto, y como puntual, compuesto, y el otro sistemático. Pero lo Sí, que él dice, es correcto, tal vez estoy de acuerdo con Leonardo porque nosotros lo conocemos así, puntual, compuesto y sistemático, podría ser. Perfecto. Entonces, bueno, hacemos referencia al muestreo puntual. Profe, qué pena, hago una intervención. Sí, señor, claro. Sí, porque el compañero había entendido que él había dicho que el muestreo simple era el mismo puntual, y no es así. El muestreo simple es aquel que, debido a la sencillez de poder tomar ese muestreo de agua, se puede hacer, mientras que el muestreo puntual es el que se hace en un punto determinado. O sea, a diferente tiempo, pero tiene que ser en el mismo lugar, en el mismo sitio, mientras que el simple puede ser en diferentes puntos. No, porque es que mira, y casualmente, Es simple, no es que el simple. compañero, si estás leyendo, dice de una muestra en un tiempo y un lugar específico. O sea, tú especificas un punto y en ese punto vas a tomar un tiempo durante cierto tiempo. Y ahí lo está diciendo casualmente en el muestreo simple. Entonces quiere decirte que es lo mismo, que el muestreo puntual es el mismo muestreo simple. Sí, pues tendríamos que revisarlo. Bueno, ahí tenemos una tareita bien interesante. Yo pensaría que ese muestreo puntual pues precisamente hace referencia a un tiempo específico. Entonces, les digo, no lo conocía con ese nombre, pero de todas maneras vale la pena la búsqueda como para confirmar que realmente se trata del mismo muestreo, pero consideraría que sí, ¿no? Por la palabra. Pero bueno, vamos a revisarlo. Total, profe. Sí, vamos a revisarla. De todas maneras, aquí me hacen una pregunta bien interesante. Bueno, José Alfredo me dice, profe, el yoduro de plata que supuestamente están aplicando en la China para que haya lluvias, ¿afecta al agua lluvia o afecta su pH de forma ácida o alcalina? Listo. Bueno, en este caso, de acuerdo con la ubicación de la tabla periódica, pues el compuesto yoduro de plata tiene dos elementos bien importantes que están ubicados tanto en zona de metales como no metales. La plata tiene características ligeramente básicas, el yoduro tiene características ácidas. Realmente aquí le estaríamos aportando más a la acidez por la presencia de yoduro, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues también otro temita bien importante para revisar. No sabía que se estaba aplicando en la China para que hayan lluvias. Entonces, bueno, podemos allí revisarlo. Bueno, para el caso de la muestra compuesta, esta pues se utiliza bastante en las plantas de tratamiento de aguas residuales y consiste en la mezcla de varias muestras en distinto tiempo, frecuencia o distancia. ¿Listo? Este es otro tipo de muestra. Tenemos la muestra integrada, que ya es una mezcla de muestras tomadas a diferente tiempo, sistema de bombeo continuo, que también ustedes aquí en el chat estaban hablando de este tipo de muestras.
Y bueno, pues también tenemos las muestras en continuo, ¿sí? Que es el tipo de muestras que se toman y ustedes también deben conocer de este tipo de muestras. Hay un monitoreo permanente en industrias. De hecho, muchas industrias les exigen este monitoreo continuo, pero industrias como por ejemplo el curtido de cuero, cuando son empresas ilícitas, pues se saltan todo este tipo de parámetros, ¿no? Y arrojan directamente sus residuos a los cuerpos de agua sin muestreo. Por lo general eso lo toman las empresas que tienen dentro de ella, sí, las empresas que tienen dentro de ella unas plantas de tratamiento de agua, de esa agua, para poder así monitorear y hacer sus tomas de muestra, su toma de muestras, para ir ellos teniendo su control, me imagino. Exactamente. De hecho, cada industria tiene o puede adoptar un sistema de muestreo diferente dependiendo los propósitos, ¿no? Si lo que se quiere es evaluar in situ las características físico-químicas o propiedades químicas del agua o simplemente elaborar comparativos en el tiempo para evaluar la concentración de algún contaminante en específico. Entonces, como tal, pues el muestreo depende del propósito del análisis. Sí, porque es que por lo general, por ley, hoy en día, por ley, todas las industrias, todas las empresas de textiles, de lácteos, todo eso, están obligadas a tener dentro de las empresas un sistema de tratamiento para esa agua residual que salen de esas empresas. Y debido a eso, pues ellos los obligan a monitorear todo eso con respecto a esa toma de muestras. Exactamente, Alfonso, es correcto. Entonces, sí, el tipo de muestreo pues depende del propósito del análisis, efectivamente. De hecho, pues aquí saltamos a un punto muy importante que es el tratamiento del agua, ¿sí? De hecho, el tratamiento del agua pues se puede realizar o el tratamiento de agua residual, también denominado depuración de aguas residuales, consiste en una serie de procesos que ustedes pueden ver aquí en cada uno de estos recuadros, procesos físicos como los de tipo primario y secundario y procesos químicos que se encuentran en el tipo de tratamiento terciario. Estos tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua. Entonces aquí, por ejemplo, en el tratamiento primario lo que se busca es la remoción física de una porción de sólidos suspendidos y materia orgánica. Esto se logra a partir de la sedimentación en un primer momento. En el tratamiento secundario tenemos entonces algunos métodos biológicos o químicos. Estos nos permiten la remoción al menos del 90% de materia orgánica y sólidos suspendidos, ¿no? Eso es bien importante y se aplican mucho al agua residual: floculación, coagulación, filtración, aireación, lagunas, y para el caso del tratamiento terciario, en este ya lo que buscamos es la remoción de compuestos orgánicos o inorgánicos disueltos, metales que son tan difíciles de remover por métodos físicos y nutrientes. Para ello utilizamos la oxidación catalítica, la ozonización y el intercambio iónico, ¿sí? Entonces son los métodos químicos que se emplean. Doctora, una pregunta. Sí, ¿La señora. ósmosis inversa en qué estaría? Sí, de hecho la ósmosis inversa, ahorita la vamos a ver aquí asociada. La ósmosis inversa la podemos tratar como un tratamiento de tipo secundario. Mira, aquí está, ósmosis inversa, tratamiento secundario. De hecho, quiero que ustedes vean este recuadro que habla de los procesos utilizados para el tratamiento de agua de acuerdo con el tipo de contaminante. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes clases de contaminantes: partículas finas, partículas coloidales, que ustedes también me han venido mencionando a través del chat de este tipo de partículas coloidales, sales y otras especies inorgánicas disueltas, metales, aquí se incluyen también los metales pesados que con dificultad son removidos por procesos físicos, sustancias orgánicas disueltas, bionutrientes nitrogenados y bionutrientes fosforados, ¿sí? Entonces aquí podemos ver qué tipo de sustancias y a partir de qué tipo de procesos es posible pues aplicar el tratamiento, bien sea secundario o terciario. Por ejemplo, con el tipo de tratamiento secundario podemos eliminar partículas finas a partir de decantación y filtración, o podemos eliminar partículas coloidales a partir de la coagulación, floculación, ultrafiltración y la ósmosis
inversa, ¿sí? Entonces, recordemos en este caso, ¿qué es la ósmosis inversa? Pues aquí lo que se busca con la ósmosis inversa es reducir el caudal a través de una membrana semipermeable, ¿no? Como ustedes saben, en la ósmosis lo que hacemos es uso de una membrana semipermeable y en este caso lo que queremos lograr a partir de la ósmosis es separar las sustancias que se encuentran en el agua. Entonces este se clasifica como un método secundario. Sí, por lo general la ósmosis inversa, como le iba, hago un paréntesis ahí, profe, para la compañera, sí, casualmente en el tratamiento de desalinización, lo que se utiliza es la ósmosis inversa es para separar lo que es esa cantidad de sal que tiene el agua con respecto al agua, a lo que es el líquido como tal. Entonces, por eso pasa por medio de una membrana semipermeable para poder hacer esa separación. Por eso la ósmosis inversa entra en los que son los tratamientos secundarios. Exacto. Perfecto, Alfonso. Muchísimas gracias por el complemento. De hecho, bueno, aquí también para esta parte de las sales, además de la ósmosis inversa, está la electrodiálisis. No hemos hablado mucho de la electrodiálisis. Esta se referencia a las sustancias iónicas. Entonces, por ejemplo, cuando los iones disueltos en el agua son transportados a través de una membrana de intercambio iónico, utilizamos energía eléctrica en este proceso de electrodiálisis como la fuerza impulsora. ¿Sí? Como la fuerza impulsora para este intercambio iónico. Entonces, también es un tratamiento secundario. Y aquí, en cuanto a los tratamientos terciarios, entonces tenemos la oxidación catalítica y la cloración. Aquí ya lo que ocurren son reacciones químicas que nos permiten obtener compuestos que puedan ser fácilmente removibles del agua residual. Y también, pues, tenemos aquí los bionutrientes fosforados que pueden ser eliminados mediante coagulación. Y aquí para finalizar, entonces tenemos pues los tipos de partículas que hemos venido revisando en el esquema anterior. Sin embargo, tenemos otros procesos terciarios, como por ejemplo la ozonización, la oxidación con aire húmedo, la precipitación, la reducción electrolítica, la extracción por intercambio iónico y la extracción líquido-líquido. ¿Sí? Cada uno de estos procesos nos permite eliminar un tipo de partícula específica en el agua. Profe, una pregunta. Sí, Disculpe, señor. porque estoy confundido en la ozonización. ¿Es diferente a ozonificación? La ozonización es lo mismo que la ozonificación. Ok, ok. Ajá. Sin embargo, pues el término, de hecho hay algunos términos que se pueden encontrar de forma diferente, pero bueno, pues aquí la forma a la que estamos refiriendo es la ozonización. ¿Listo? Quizás lo encontremos de la otra manera en algunos libros de texto. Vale, gracias, profe. Listo, Alfonso. De hecho, aquí pues ya, bueno, aquí ya estamos finalizando. Quisiera que ustedes vean, y seguramente ya lo habrán tratado antes, es el proceso de tratamiento de agua para consumo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí que tenemos inicialmente el ingreso de agua cruda en un proceso de pretratamiento. Entonces, aquí el agua cruda ingresa a este sistema y este pretratamiento consiste en eliminar los sólidos de gran tamaño que se encuentran presentes en el agua cruda. Aquí pues se suele colocar una reja para evitar que pasen o que se filtren, por ejemplo, peces o ramas, y después con un desarenador, como lo vemos aquí, se separa la arena del agua para evitar que pueda dañar las bombas de agua potabilizadora. Entonces, esta pues básicamente constituye la fase de pretratamiento del agua. Aquí podemos ver entonces que pasamos a una fase de coagulación y floculación. En esta fase del proceso de potabilización del agua, aquí en esta fase, lo que hacemos es ajustar el pH mediante la adición de ácidos o álcalis, también llamados bases, y se añaden agentes coagulantes como el sulfato de aluminio. ¿Sí? De hecho, el agua para consumo debe encontrarse dentro de un parámetro de pH que de preferencia debe estar cercano a la neutralidad, exactamente. Sin embargo, se admite allí como un más menos, ¿no? Una pequeña diferencia para el agua potable, ahorita lo vamos a ver, pero de preferencia debe encontrarse en 7. Sí,
dentro de los parámetros que manejamos en la empresa está de 6.5 a 9. Exactamente. Correcto. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Daisy Yurani. Ah, listo, Daisy. Muchísimas Profe, gracias. profe, una preguntita. ¿Y la cal sodada para qué se utiliza? ¿También no se utiliza para el pH? Sí, también se puede utilizarla para el pH o incluso también para remover algunas partículas sólidas. En algunos casos también lo utilizan como coagulante. Pero sí, también lo que queremos aquí a partir de este proceso es ajustar el pH en esta fase de tratamiento. Aquí ya está. Porque hasta donde yo tenía, la coagulación por general se le adiciona es hidróxido de aluminio al agua para que ellos puedan hacer la coagulación, para que puedan que ¿cómo es que se llaman? Los coloides, pues se agrupen, los coloides grandes, pues se agrupen y puedan pesar y puedan caer y se decanten al piso. Pues, exactamente. La coagulación. Y esto es una planta de tratamiento convencional. Ahora, por favor, a los 11. Exactamente, eso por ahí. Listo. Pedro, pero exactamente a qué se refiere, perdón, la coagulación, aunque me explicó un poquito el compañero ahorita a qué se refería el proceso, ese proceso. Mira, lo que pasa es que aquí vamos a tener algunos sólidos suspendidos, ¿no? Algunos coloides dentro de esta fase de tratamiento. Entonces lo que buscamos es que con el uso de sustancias o coagulantes, por ejemplo como el sulfato de aluminio, podamos retener esos coloides y sedimentarlos para que estos puedan quedar retenidos en una siguiente fase de filtración dentro de ese proceso de tratamiento. Profe, algo para que él le entienda un poquito mejor. Es que lo que pasa es que, compañero, en el agua hay unos coloides pequeños que no se alcanzan a decantar en el suelo. ¿Qué pasa con el sulfato de aluminio? El sulfato de aluminio obliga a que esos coloides pequeños se agrupen, aumenten su tamaño y su peso y con eso logren llegar al piso y pues lleguen a filtrarse y también logren pasar el agua sin necesidad de los coloides pues grandes que están suspendidos. Sí. Gracias por la respuesta, ya me quedó claro. Bueno, con gusto. De hecho, por aquí, ¿alguien más iba a decir algo? No sé si Daisy, ¿tú ibas a decir algo? Yo, profe, yo iba a comentar algo. Okay. Tener como la sedimentación, o sea, pues nosotros en nuestro caso lo llamábamos sedimentar, y con el tema de la cal y el policloruro o el sulfato de aluminio, que son los dos elementos que se utilizan para que haya una sedimentación. Perfecto, perfecto. Sí, de hecho, como vemos aquí hay diferentes sustancias con el mismo propósito. Incluso algunas de estas sustancias intencionalmente se adicionan para poder regular el pH y evitar el uso de ácidos o álcalis. Bueno, pero esto depende de las características del coagulante. Pero, profe, eso es más que todo, disculpe que le interrumpa, eso es más que todo según la planta de tratamiento que se desea implementar. Por ejemplo, en este caso, esta planta como una planta de tratamiento convencional, pues son los procesos más sencillos que utiliza el agua para el tratamiento del agua. Exactamente, Alfonso. Este es un proceso general. Como les digo, hay algunos procesos específicos que aplican en otras plantas de tratamiento. Este es solo un ejemplo de ellos. Creo que Oscar levantó la mano. Sí, señora, buenas noches. Profe, sí, tenemos en el juicio instrumental tenemos que hacer la descripción específica de los métodos para el tratamiento o podemos hacerlo a rasgos generales. Claro, Oscar, bueno, esa es una muy buena pregunta porque de hecho la explicación que estamos haciendo en este momento hace parte de los juicios instrumentales para tratamientos de aguas. Dependiendo los métodos que tú quieras colocar, puede ser una explicación muy general, pero que realmente ese método aporte a la solución del problema, pero puede ser una explicación muy general. No es necesario extenderse porque realmente el diagrama es de tipo conceptual, ¿no? Entonces no es necesario extendernos. Ok, listo, gracias. Listo, Oscar, con mucho gusto. Y bueno, aquí quisiera concretar en esta parte de decantación o filtración de la que hemos venido hablando, y es que tras el proceso de decantación, pues se hace pasar el agua por un medio poroso. Entonces aquí lo que buscamos es eliminar los sedimentos menos densos, como nos comentaba Alfonso, ¿no? Entonces aquí, pues estos filtros que se encuentran en esta fase lo que hacen es terminar de colar esas impurezas previo a
fase de desinfección utilizando cloro, almacenamiento, para que el producto, en este caso, ya esté disponible para el consumidor. ¿Listo? Entonces tenemos aquí pues un tratamiento muy general del recurso hídrico para su potabilización, ¿no? Entonces aquí, bueno, yo quisiera, ya pues estamos finalizando, pero quisiera que ustedes tomaran un pantallazo de esta imagen en particular. En esta imagen lo que vamos a observar son algunos estudios recientes sobre la integración de algunos métodos denominados sistemas AOP. Estos sistemas AOP son métodos de oxidación en fase acuosa y estos se realizan con especies altamente reactivas derivadas de diferentes industrias. Miren, aquí por ejemplo tenemos agua residual proveniente de curtiembres. Aquí algunos de ustedes me habían mencionado previamente los lodos activados. Tenemos también agua residual proveniente de la industria de papel, de la industria farmacéutica, y pues agua residual que contiene fenoles. Entonces aquí en este cuadro ustedes pueden ver cómo esos métodos de oxidación en fase acuosa nos permiten pues la descontaminación de este tipo de muestras de agua. Entonces tenemos aquí la degradación biológica. Para el caso de las curtiembres se suele aplicar la digestión aeróbica con biopelículas y en este caso el sistema o método de oxidación de fase acuosa empleado es la ozonización. De hecho, la ozonización pues, se aplica en aguas residuales provenientes de diferentes industrias, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión o qué es lo que se espera con la aplicación de estos métodos? Pues es la remoción de la demanda química de oxígeno, amoníaco, algunos sólidos suspendidos totales, hasta del 97, 98 y 99% respectivamente. ¿Listo? Entonces, bueno, me gustaría que ustedes tomaran un pantallazo de esta imagen que sé que les puede servir también para algunas de las industrias que ustedes han elegido para el desarrollo de este ejercicio. Listo, entonces en la siguiente clase, que es la que vamos a tener dentro de 8 días, en la cual vamos a hablar acerca de algunas propiedades químicas del agua, también algunas propiedades que hablan de la descontaminación del agua, pues vamos a hablar de la demanda bioquímica de oxígeno, que ustedes ya lo han mencionado, es la cantidad de oxígeno usado en la estabilización de la materia orgánica, carbonácea y nitrogenada, por acción de los microorganismos en condiciones de tiempo y temperatura específicos. También vamos a hablar acerca de la demanda química de oxígeno, que es la medida de la cantidad de oxígeno requerido para oxidación química de la materia orgánica del agua residual. Vamos a hablar un poco de estos dos parámetros que nos son indicadores de seguimiento de la contaminación en la próxima clase y vamos a realizar algunos ejercicios en contexto para que podamos interpretar algunos de estos datos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, en cuanto a la calidad del agua potable, aquí tenemos algunos aspectos normativos encontrados o publicados por el Ministerio de Medio Ambiente en la resolución 2115 del 2007. En este caso podemos encontrar algunas características físicas que debe tener el agua potable, como por ejemplo, tenemos aquí el color aparente. Ese color aparente se puede expresar en unidades de platino-cobalto. Bueno, quizás los que están trabajando en esta área me gustaría que me escribieran en el chat o me dijeran si conocen esta unidad, los UPCs, unidades de platino-cobalto, para determinar en este caso el color aparente. Déjenmelos listo por aquí. Sí, señora, nosotros usamos un colorímetro, el cual va de 0 a 500, donde la máxima, como lo dices ahí, debe estar en 15. Para el agua residual está en 40.
Perfecto, bueno, y mira que aquí nos faltó el parámetro del agua residual, tienes razón, o sea, no lo tengo en otra diapositiva, pero bueno, en cuanto al agua potable, si es de 15, exactamente esa unidad UPC es la unidad de platino cobalto y esta unidad generalmente es la que se produce cuando se disuelve 1 miligramo de platino por cada litro de disolución en forma de ion cloroplatinato. Más adelante vamos a hablar un poquito de esta unidad que se utiliza para el color aparente y el máximo valor aceptable en agua potable es de 15. En cuanto al olor y el sabor, pues básicamente se expresa como aceptable o no aceptable. Para el caso del agua potable debe ser aceptable y para el caso de la turbidez o turbiedad utilizamos las unidades nefelométricas de turbiedad, también llamado o llamados UNT. Pues bueno, estas unidades nefelométricas de turbiedad que pues deben tener un valor máximo de 2 para el caso del agua potable, hacen referencia a un instrumento para su medida, que es el nefelómetro o turbidímetro, también se llama así. Este mide la intensidad de la luz dispersada aproximadamente a 90 grados, ¿sí? Cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de agua. Entonces, por eso se utilizan las unidades nefelométricas de turbiedad. Y pues aquí tenemos algunas características químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana, como por ejemplo la cantidad de carbono orgánico total, expresada como COT, y este tiene un valor máximo. Esta es la unidad de concentración, miligramos sobre litro, que no debe exceder 5 miligramos sobre litro, ese carbono orgánico total. Los nitritos, ¿sí? Cuya fórmula química del ion es NO2, estado de oxidación -1. En este caso el valor máximo aceptable es 0,1. Tenemos los nitratos, valor máximo aceptable de 10 miligramos sobre litro, y los fluoruros. Fluoruros, fórmula química del ion, valor máximo aceptable 1 miligramo sobre litro. Recordemos que estas también son unidades de partes por millón, así también las conocemos. Y para finalizar, permítanme, yo aquí les voy compartiendo la asistencia a la webconferencia para que por favor se me registren en la asistencia. Comparto aquí en el chat. Listo, Sergio, gracias. Sergio aquí ya nos estaba recordando la asistencia. Entonces, permítanme un segundito, aquí ya estamos finalizando. Recuerden todos, por favor, registrarse en la asistencia, dado que estas webs conferencias nos van a otorgar 5 puntos que serán sumados al final en el puntaje que ustedes obtengan de la tarea. Si su puntaje, recuerden que esta actividad tiene una valoración de 70 puntos, está sobre los 70 puntos, pues esos 5 punticos se les va a acumular para una tarea posterior. ¿Listo? Entonces, bueno, de antemano agradecerles por su asistencia. Tenemos algunos elementos químicos que también pues tienen una concentración permitida en agua potable, como por ejemplo el antimonio, arsénico, bario, cadmio, cianuro libre y disociable, cobre, cromo total, mercurio, níquel, plomo y selenio. Si ustedes observan, tenemos concentraciones muy bajas de esos metales. Lo ideal es que en agua residual no tengamos concentraciones, en agua potable, perdón, no tengamos concentraciones de esos metales, dado que es agua para el consumo, y todos estos metales pues producen dificultades por vía acumulación y pueden mezclarse o reaccionar con proteínas en el cuerpo y generar diferentes enfermedades. Entonces, estas son las concentraciones permitidas para este tipo de componentes en agua potable. ¿Listo? Entonces, bueno, con ello finalizamos. Me gustaría saber si tienen una duda antes de cerrar la web. ¿Tienen alguna duda acerca de lo que hablamos? Recuerden que en la próxima clase pues vamos a abordar el paso 4, aquí ya vamos a hacer unos ejercicios matemáticos y el día de mañana yo les compartiré a través del foro del curso las diferentes concentraciones que vamos a utilizar para el desarrollo de los ejercicios. Listo, Verónica, muchísimas gracias. Entonces recuerden, son elementos para sus mapas conceptuales y también para el diagrama de causa y efecto.
Muchas gracias, profe. Todo claro. Bueno, Alfonso, a ustedes. Muchas gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Sí, les agradezco muchísimo también por su asistencia a la webconferencia y de todas maneras el día de mañana les estaré compartiendo la grabación de la web. ¿Listo? Gracias, bendiciones a todos, compañeros, profesora. Dios me las bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias para todos. Gracias, profe. Gracias, buena noche. Bueno, buenas noches, feliz noche.